Anoche tuvimos una misa muy bonita aquí en Holy Spirit. Fue la misa de vigilia del Pentecostés. Vinieron los 3 obispos, tuvimos 5 sacerdotes, 4 diáconos. Había padres de diferentes congregaciones y monjas también de hermanas de diferentes congregaciones. Se leyeron varias lecturas en diferentes idiomas. Hubo lecturas en español, en inglés, en italiano, en francés, en filipino y en la de Sign Language americano. Una misa muy bonita, muy especial. El coro estuvo muy bonito, tuvimos incienso. ¿Por qué? Porque celebramos el Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo y es una fiesta muy especial para nuestra parroquia, pues somos la parroquia del Espíritu Santo. Cuando estaba preparando la homilía, estaba meditando sobre esto. Pensé que quizás alguno de ustedes tenga la misma dificultad que quizá pueda tener yo. Yo a veces batallo para identificarme con el Espíritu Santo. ¿Sí? Con Dios Padre no es tan complicado porque salgo de noche, veo las estrellas y me imagino la grandeza del universo y la belleza del universo que Él creó. Si medito en Dios Padre, sé que está conmigo, sé que provee, sé que nunca me deja solo. Con el Hijo también es fácil, ¿no? Se encarnó, vivió con José y María, trabajó con José de carpintero en su taller. En algún momento les dijo a sus discípulos: ya no te llamo sirviente, o no me acuerdo la palabra exacta, te llamo amigo. ¿Sí? Lo he dicho con mucha emoción. Me imagino lo difícil que fue el sacrificio de la cruz para Él, por lo doloroso, y lo grande para nosotros, porque nos alcanzó el cielo. Pero cuando leo el Espíritu Santo en la Biblia o en las Escrituras, pues se manifiesta como una paloma, se manifiesta como una lengua de fuego. En el Evangelio oímos que se lo sopla a los discípulos. Es como que es un poco más abstracto. ¿Sí? Sin embargo, si pensamos en la historia de la salvación, vemos que es bien importante el Espíritu Santo, especialmente ahorita para nosotros, ¿no? Al principio, si leemos el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a su pueblo a través de los profetas. Dios Padre es el que está en comunicación con ellos. La humanidad camina de la mano de Dios, de alguna manera. Ya luego ocurre la encarnación y Jesús es el que nos enseña sobre Dios Padre, sobre el reino de los cielos, ¿sí? Y la humanidad camina con Jesús. Sin embargo, en las Escrituras, en los Evangelios, hay un momento bien interesante en que Jesús les dice a los apóstoles: les conviene que yo me vaya. ¿A dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, el Padre les va a enviar el Espíritu Santo. Se asciende Jesús al cielo y nos envía el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Pero no solo eso, en esta tercera etapa, la humanidad va caminando de la mano de Dios, Espíritu Santo. Estamos en un momento en la historia de la salvación que nuestra relación con Dios es a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante para nosotros. ¿Sí? Para entender mejor el Espíritu Santo, enfoquémonos hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos el Pentecostés. Nos leían de que los apóstoles estaban encerrados, asustados. En esencia tenían miedo de que les fuera a pasar a ellos lo que les pasó a Jesús, que los romanos los crucificaran o que los judíos les hicieran daño. Pero en el momento en que llega el Espíritu Santo y tienen lenguas de fuego, ya no tienen miedo. Salen a las calles de Jerusalén a predicar. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo les quita el miedo.
Y ese es el primer milagro. El segundo milagro es de que ellos eran de Galilea, hablaban arameo. Pues todos los podían entender, a pesar de que a lo mejor no hablaban arameo, hablaban en sus propias lenguas. ¿Sí? Ese es el segundo milagro. Para los judíos de este tiempo, eso era bien importante, porque les recordaba el libro de Génesis, les recordaba la Torre de Babel, ¿sí? Si ustedes posiblemente se recuerden, la Torre de Babel en el Génesis, nos narra el Génesis que en ese tiempo todos eran homogéneos, todas las gentes eran iguales, todos hablaban una sola lengua, y eso les permitía pues, crecer de alguna manera. Pero fue tanto lo que crecieron que hicieron una torre que querían llegar al cielo, y querían llegar al cielo para ser como Dios. ¿Sí? Era una torre, era un monumento a la arrogancia, era un monumento a la autosuficiencia. Y Dios ve esto y dice, bueno, estos tipos siguen así con esta arrogancia y autosuficiencia y se van a autodestruir. No van a llegar a ninguna parte ellos solos. Entonces Dios en su misericordia los divide, quitándoles que todos hablen el mismo idioma. ¿Sí? Entonces en Pentecostés, cuando todos entienden a los apóstoles, los judíos de ese momento dicen, este es un darle para atrás a la Torre de Babel. ¿Sí? Entonces es bien importante. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, significa que el Espíritu Santo nos trae unidad, nos trae armonía. Y a través del Espíritu Santo los podemos llevar esto a las diferentes facetas o áreas de nuestra vida. Grandes intelectuales de la Iglesia como San Agustín y Santo Tomás de Aquino describen al Espíritu Santo como el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en su esencia es amor. Nos da frutos, nos da muchas cosas, pero en su esencia es amor. Entonces, el peligro que muchos de nosotros corremos es que en nuestras vidas creemos torrecitas de Babel, ¿sí? Donde nuestros corazones se llenen de odios, de envidias, de resentimientos, y no del Espíritu Santo, no de amor. Y cuando estamos en ese mood, creamos torrecitas de Babel. Y esto se manifiesta como una falta de comprensión o una falta de unidad en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Pero somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es el sanador de las heridas, es el constructor de la unidad. Él viene a unir corazones, haciéndonos más misericordiosos a la imagen de Dios. Entonces, para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos dos cosas. Una, la oración, así es como lo oímos, porque Él habla de una forma muy tenue, muy suave. Y la segunda, docilidad. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo, debemos ser dóciles al amor. Debemos no dejarnos guiar por estos sentimientos con los que construimos estas torrecitas de Babel. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu Santo porque Él nos lleva hacia la verdad. La otra cosa que el Espíritu Santo nos da es una creatividad divina, una creatividad que viene de Dios para resolver estas torrecitas de Babel que ya hemos construido, estos problemas, ¿sí? Él nos dice cómo, pero hay que suavizar nuestros corazones. Hoy los invito a que nos consagremos al Espíritu Santo y de esa manera ser más sensibles a su voz y así poder transformarnos en otros Cristos aquí en la tierra. Deben de tener en sus bancas una oración de consagración al Espíritu Santo.